Sabemos que la palabra de Dios es poderosa y es viva y eficaz. Y hoy te voy a leer un versículo que el Señor me dio, que es uno de los versículos que probablemente todos los que estamos aquí se lo saben, y es Juan 3:16. Qué versículo tan poderoso. Amén. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Para que tengamos vida eterna. Y el Señor me dio la forma de yo llevar esta palabra bajo la ilustración de un tren con sus estaciones, porque bien es cierto que hubo una creación, hubo un principio y han habido diferentes etapas a lo largo de la historia que nos han traído hasta hoy, pero tenemos una última estación que es la vida eterna, que es la que nos habla Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Y gracias al Señor, porque el Señor, a través de Él, tenemos garantizada esa vida eterna. Porque dice que nadie llega al Padre sino a través de Él, a través de su Hijo, a través del Todopoderoso Jesucristo. Aleluya. Y esas estaciones que yo les voy a compartir el día de hoy, muchos lo conocerán, varias etapas, varias estaciones, que nosotros vamos a hacer un recorrido a través de la Biblia, de la historia. Y yo recuerdo cuando empezaba de novio con Stephanie, que no existían mucho los móviles, en ocasiones alguno que otro tenían los móviles esos grandotes, que parecen un ladrillo. Y siempre cuando nos íbamos a encontrar en un sitio, era en un tren. Y nos decíamos antes de salir de casa, nos vemos a las 10 de la mañana, por poner un ejemplo, en el último vagón de la estación Capitolio, por ejemplo, una estación del tren en Venezuela. Y nosotros sabíamos y estábamos ahí, 10:05, ya uno emocionado, ahí viene. Y pasaba un tren y de repente, ay, no llego en este. Y esa emoción que, ay, va a venir el amor de tu vida. Y ahí, desesperado. Y a veces me hacía esperar un buen rato que ya eso se iba yendo, se iba diluyendo. Pero bueno, a veces la vida se nos va como en un tren. Y yo le pedí a Stephanie que por favor pasara aquí y me ayudara con esta lectura, que a lo mejor muchos lo han leído a lo largo de su vida, pues es el tren de la vida. La historia dice así: la vida se asemeja a un viaje en tren, con sus estaciones y cambios de vía. Algunos accidentes, sorpresas agradables en algunos casos y profundas tristezas en otros. Al nacer nos subimos al tren y nos encontramos con nuestros padres. Creemos que siempre viajarán a nuestro lado, pero en alguna estación ellos se bajarán dejándonos seguir el viaje. De pronto nos encontraremos sin su compañía y su amor irreemplazable. No obstante, muchas otras personas que nos serán muy especiales y significativas se irán subiendo al tren de nuestra vida. Nuestros hermanos, amigos y en algún momento el amor de nuestra vida. Algunos tomarán el tren para realizar un simple paseo. Otros durante su viaje pasarán por momentos de oscuridad y tristeza. Y siempre encontraremos quienes estén dispuestos a ayudar a los más necesitados. Muchos al bajar dejan un vacío permanente. Otros pasan tan desapercibidos que ni siquiera nos damos cuenta que desocuparon sus asientos. Es curioso ver cómo algunos pasajeros, aún los seres queridos, se acomodan en vagones distintos al nuestro. Durante todo el trayecto están separados, sin que exista ninguna comunicación. Pero en realidad, nada nos impide que nos acerquemos a ellos si existe buena voluntad de nuestra parte. De lo contrario, puede ser tarde y encontraremos a otra persona en su lugar. El viaje continúa, lleno de desafíos, sueños, fantasías, alegrías, tristezas, esperas y despedidas. Tratemos de tener una buena relación con todos los pasajeros, buscando en cada uno lo mejor que tenga para ofrecer.
En algún momento del trayecto, ellos podrán titubear y probablemente precisaremos entenderlos, pero recordemos que nosotros también muchas veces titubeamos y necesitamos a alguien que nos comprenda. El gran misterio para todos es que no sabremos jamás en qué estación nos toca bajar, como tampoco dónde bajarán nuestros compañeros de viaje, ni siquiera el que está sentado a nuestro lado. A veces pienso en el momento en el que me toque bajar del tren. Sentiré nostalgia, temor, alegría, angustia. Separarme de los amigos que hice en el viaje será doloroso y dejar que mis hijos sigan solos será muy triste, pero me aferro a la esperanza de que en algún momento tendré la gran emoción de verlos llegar a la estación final con un equipaje que no tenían cuando iniciaron su viaje. Lo que me hará feliz será pensar que colaboré para que ellos crecieran y permanecieran en este tren hasta la estación final. Amigos, hagamos que nuestro viaje en este tren tenga significado, que haya valido la pena. Vivamos de manera que cuando llegue el momento de desembarcar, nuestro asiento vacío deje lindos recuerdos a los que continúan viajando en el tren de la vida. Feliz viaje. ¿El versículo también? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Aleluya. Ahí es donde vemos este viaje simbólico de lo que es la vida, nuestra vida física. Y hay un viaje en tren, y es nuestro viaje en nuestra vida espiritual. Y yo le puse por título compartir estaciones para llegar a la vida eterna. Y nosotros, nuestra vida espiritual ha pasado por muchos momentos desde la creación, han pasado por ciertas etapas. Y hoy en día estamos pasando ciertas etapas. Y como bien es cierto, esa ilustración de ese tren, donde a lo largo de nuestro recorrido, de nuestra vida, mucha gente se sube, se bajan, hay añoranza por lo que se bajan, lo que se quedan. Y así es nuestra vida espiritual. Y lo que el Señor programó para que nosotros podamos llegar a esa vida eterna, a esa última estación. Y la primera estación que yo les quiero hablar fue allá en el Jardín del Edén. Y yo quiero que a medida que yo te voy diciendo las estaciones, ¿en dónde te encuentras tú? Si yo hablo de la estación Jardín del Edén, por supuesto, nosotros no estábamos ahí, no vivimos en ese momento de la creación, cuando el Señor creó a Adán y a Eva. Le puso un solo mandamiento y incumplieron, desobedecieron al Señor. Y ahí ya empezó el dolor de cabeza para el hombre. Fueron exiliados del Jardín del Edén, fueron sacados por su desobediencia y empezaron ese transitar fuera de la presencia del Señor, porque el Señor no se mezcla con el pecado. Él creó todo bonito, el jardín del Edén, ese paraíso terrenal donde íbamos a estar allí, no iba a haber enfermedad, no iba a haber muerte, pero por el hombre chafó el plan de Dios. Y era la única estación que iba a estar, pero cuando ya el hombre dañó chafó el plan de Dios, Dios en su amor crea una estación llamada el Monte de Ararat. Ese Monte de Ararat está más adelante, a lo largo de Génesis, vemos que ya la población estaba moralmente caída, ya no había moral, ya no había respeto, cada quien vivía de acuerdo a sus propios criterios, no había un referente de santidad y la humanidad caída por completo. Y Dios creó esa estación allá en el Monte Ararat y le dio una tarea a un hombre, a Noé, que muchos hemos escuchado de Noé. Noé fue un hombre que fue obediente a esa tarea que el Señor le dio. El Señor le dijo, construye un arca, cuando muchos no habían visto ni siquiera caer agua del cielo. Crea un arca porque esa va a ser la salvación, porque la humanidad está corrompida. Hay que limpiar
la tierra. Crea un arca porque viene un diluvio. Y Noé, obediente a la tarea que el Señor le pone, a pesar de que la gran mayoría le decían, tú estás loco, ahora que estás construyendo, y él obediente a esa tarea que el Señor le ha dado, él empezó a construir su arca. Y año tras año. Y le duró 120 años construir el arca. Y al lado de él estaban su esposa, sus 3 hijos y las mujeres de sus hijos. Un hombre que logró coger a su grupo familiar e involucrarlo en la obra del Señor. Es tremendo, porque cuando el arca fue diseñada, que ya estaba creada, que Noé terminó su trabajo, él predicaba a la gente, le dice, móntense porque viene un gran diluvio, tú estás loco, Noé, ¿qué diluvio va a venir? Tú estás loco. Y nadie le hizo caso. Y esa arca era el tipo de Cristo, para que todo el que fuera a salvarse tenía que entrar dentro del arca, porque cuando la puerta fuera cerrada, no hubiera humano, no hubiera persona que pudiera abrir el arca. Imagínate la desesperación cuando cierra esa puerta, ya no es con su familia y los animales de 2 en 2 pudieron entrar para continuar con la creación más adelante bajo los criterios de Dios. Había multitudes y solo un grupo pequeño, un remanente, porque el Señor no busca cantidad, el Señor busca obediencia. Aleluya. Y ahí estaba esa familia, y 40 días de diluvio, cuando empezó a caer esas gotas, imagínate esos gritos, esos llantos de desesperación, cuando lo que le habían dicho resulta que se le cumplió delante de los ojos por la desobediencia, murieron. Y ahí siguió la humanidad, la creación, con toda esta familia, y fueron procreando, multiplicando, hasta que llegamos a la estación de Canaán, allá cuando el Señor llama a un hombre de fe, a Abraham, cuando le dijo, sal de Ur de los Caldeos, y le dice, sal de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te mostraré, y el Señor le dio una promesa allí de que le multiplicará, su descendencia será como las estrellas del cielo, y las naciones que te bendijeran, yo las bendeciré, y las que te maldijeran, yo las maldeciré. Y cuando estaba preparando esta estación, recordé esas palabras del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que él maldijo al pueblo de Israel desde las entrañas, desde sus entrañas, y a los pocos días le detectan un cáncer en las entrañas de su ser, hasta que acabó por él. Él maldijo muy fuerte al pueblo de Israel, pero esa promesa todavía está para nosotros, para el pueblo de Israel, para los redimidos, para los que hemos decidido apostar por esa vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso, a esa estación? Aleluya. Pero a veces Dios nos puede hablar y nos puede hacer promesas, y a veces nosotros chafamos ese plan. Dios le ofreció a Adán ese hijo de la promesa, que a través de ese hijo iba a haber la multiplicación. Y pasaron más de 30 años desde esa promesa y él chafó el plan. Pero hasta que al fin él tenía 65 años y más o menos a los 100 años ya él tuvo al hijo de la promesa, a Isaac. Y Sara tenía 90. Y a veces ya una mujer de avanzada edad, estéril, nuestra lógica dice, porque no somos muy lógicos, a veces le buscamos lógico a todo, pero más que todas las cosas del Señor. A veces tú ves a las personas, todo creen, pero a veces las cosas del Señor le buscan la lógica a todo. Entonces ahí es donde vemos el poder de Dios actuando, y cuando el Señor hace un pacto, Él no lo incumple, como esa canción que escuchamos hace un rato. Él es fiel con el pacto que Él hace a su pueblo. Y Él le dijo, hey, mira todas esas estrellas del cielo, no se pueden contar, así será tu descendencia. Y gracias a esa promesa, tú hoy estás aquí sentado. Aleluya.
Y pasó y siguió el recorrido y tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Esaú y a Jacob, y de ahí vienen las 12 tribus de Israel, y ahí viene la descendencia del pueblo de Israel. Ahí empezaron a multiplicarse, empezó la maldad, el odio entre hermanos, y los hermanos de José quisieron matarlo y lo vendieron a Egipto como esclavo. Pero el Señor usó el sacrificio de uno que fue llevado en cautiverio a Egipto para después salvar a su pueblo del hambre. Y llegó y pasó sus necesidades, preso, la mujer del faraón se quiso acostar con él, pero su santidad estuvo por encima porque el Dios de él está por encima de cualquier pecado que pueda venir a nuestras vidas. Y él se mantuvo fiel, se mantuvo santo a los ojos de su Dios, a los ojos de nuestro Dios. Y eso lo llevó a la cárcel por unos cuantos años. Pero por el sacrificio de ese hombre, después el Señor le revela el sueño de Faraón y el Faraón lo pone, el segundo, a cargo de todo el pueblo de Egipto. Así es el Señor bendice a su pueblo cuando su pueblo es obediente, cuando su pueblo se mantiene santo, cuando su pueblo mantiene fiel esas promesas, esos mandatos que el Señor le hace a su pueblo. Y allí vino el hambre, tuvo que salir todo este pueblo para Egipto y llegamos a la estación de Egipto. Allá estaban gozando por todo ese sacrificio y había comida y pasaron años hasta que murió ese faraón amigo de José y vino otro y dijo, hey, ¿cómo es esto? Estos israelitas, estos hebreos. No. Esclavos, hace ladrillo y hace ladrillo 430 años. Difícil, ¿no? Y si te quejabas, te ponían más horas para que sigas ahí trabajando. Pero ahí el Señor estuvo fiel cuidado con su pueblo, esos 430 años, pero Él tenía la solución. Cuando hay un corazón contrito y humillado, cuando un corazón que quiere rendir adoración al Señor, el Señor está ahí atento. Ahí está mi pueblo. Voy a rescatarlo. Voy a levantar a un hombre para que lo saque. ¿Y levantó a quién fue? Aleluya. Y allí viene Moisés y nos vamos hacia la estación del Sinaí, ya sacó a todo el pueblo, el Señor lo levantó, fue criado en palacio de Faraón, tenía todos los privilegios, las mejores comidas, pero él dejó todo eso para irse al desierto, a ser preparado por su Dios. A veces nosotros, los privilegios, las cosas materiales, los ojos es que nos tira, pero tienes que tener un discernimiento y buscar más las cosas de arriba que las cosas de aquí abajo, porque las cosas de aquí abajo son efímeras. Todo lo que nuestros ojos pueden ver, eso desaparecerá. Pero lo que nuestros ojos no ven, eso es lo eterno. Con eso es que nosotros tenemos que prepararnos para llegar a esa vida eterna que tenemos preparado para cada uno de nosotros. Y allí Moisés lo saca con el poder de Dios a este pueblo, los lleva al monte Sinaí. Ahí tienen las leyes, los mandamientos, van a regirse bajo estos mandamientos y se fue Moisés a recibir las tablas. El pueblo ya venía viendo todo el poder, todos los milagros que el Señor hizo, lo dejó salir de Egipto, vio cómo se abría el mar rojo, tenían hambre y les mandó maná, se quejaban y les mandó codornices, que tenían frío y les mandaba una columna de fuego. Me estoy quemando en este fuego abrasador del sol en el desierto y le mandaba una nube. Todo el poder, todo lo que el Señor le iba suministrando al pueblo para que pudieran llegar a esa vida eterna, porque Él es fiel a su promesa y Él no los iba a dejar tirados en el desierto, sino los iba a llevar a algo poderoso, a algo grande. Y lo fue llevando a través de ese desierto. Y solamente al bajar Moisés, después de recibir las tablas que estaba haciendo el pueblo,
ya se había desviado su corazón malo. Ya estaban adorando una imagen hecha por hombre, el becerro de oro. A veces nuestros corazones, nuestras vidas están deseosos porque es que somos espíritu, tenemos un alma y siempre estamos buscando esa conexión con nuestro Dios. Pero a veces buscamos dioses ajenos, dioses de mentira, y tenemos que buscar al Dios verdadero. Imagínense la rabia que cogió Moisés diciendo, después que viste todo esto, pueblo de Dios, y vas a adorar esa imagen hecha por hombre. Y allí siguió el pueblo. Y vamos, con la paciencia, le dice a 12 personas, vayan a ver la tierra que el Señor nos tiene, esa tierra prometida, vamos a llegar a esa estación de esa tierra prometida, a ver qué nos tiene. Y manda a 12 personas para que estudien la tierra. Vinieron los 12, un buen reporte fue, solamente 2 personas. 10 vieron nubarrones, todo oscuro, hay gigantes, no se puede, y solamente 2, Josué y Caleb. Sí se puede, el Señor es fiel, porque el Señor afina la visión a lo que quieren realmente estar en obediencia con Él. Y ahí se mantuvo fiel Josué y Caleb. Y sí se puede, mucha gente que no creyeron en el Señor cayeron en el desierto. Pero el Señor llevó a ese pueblo obediente a la tierra prometida. Llegaron a la estación de la tierra prometida. Esa tierra que emana leche y miel, que le prometió a Moisés, pero Moisés no pudo entrar. Pero de la mano de Josué, ahí está el testigo, porque la obra no se detiene, la obra sigue, la obra avanza. Si no es uno es el otro, y cogen el testigo y sigue adelante. Y así pasó con Moisés. Moisés, un gran hombre de Dios, aquí nos quedamos, murió. No, porque no es el hombre, es Dios. Aleluya. Y llegó Josué, peleó, hubieron muchas luchas y se fueron hasta la tierra prometida. Llegaron a esa tierra anhelada, esa tierra que el Señor les puso allí. Y después del año, el corazón del hombre, ¿qué? Ya no queremos ese Dios, queremos como los dioses de otros reinos, un Dios de carne y hueso. Le dicen al profeta, se me fue Samuel, al profeta Samuel, gran profeta de Dios. Ahí es donde estaba la relación de Dios entre la conexión de Dios para con el pueblo, era a través del profeta Samuel. Y va Samuel, Señor, es que este pueblo, tranquilo Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí, pero dale lo que ellos te piden. Imagínate ese corazón de Dios, qué grande ese amor, que con todo lo que le han desobedecido, el corazón se vuelve otra vez a la maldad. Y todavía el Señor tiene planes para lo bueno, como nos leía el pastor esta mañana en Jeremías 29:11. Planes para lo bueno que era el Señor para sus hijos, para los que quieran hacer su voluntad. Aleluya. Y ahí empezó toda la estación de los reyes. Empezó por Saúl, desastre. David, corazón de Dios, a pesar de sus fallos. Después vino su hijo Salomón, y de allí ya empezó el desastre otra vez. Jorobán, los hijos de Salomón se dividieron, se dividió el pueblo, 10 tribus para el norte, un desastre, como todo lo que venimos viendo. Corazón del hombre, tremendo. A veces dicen que trabajar en vida es fuerte, pero yo digo que el Señor tiene una paciencia y un amor espectacular.
Yo escuché una persona que dijo, es preferible trabajar como ordenador porque era informático que con vida. Pero la recompensa, cuando uno trabaja con vida, esa recompensa es. Y cuando ve que esas vidas van a más, te viene un refrigerio y tremendo. Y allí es donde fueron de rey en rey, haciendo lo malo ante los ojos de Dios, y caían y morían, y ahí seguían hasta que llegamos a la estación de Belén de Judea. Aleluya. Cuando te digo Belén de Judea, ¿qué piensas tú? Nacimiento de nuestro amado, del Salvador, nuestro Jesús, el que vino, el plan que tenía Dios. Digo, bueno, vamos a ver si con esta gente no, mando mi unigénito Hijo de Dios para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Con mi Hijo lo mando, Jesús, me cumples la tarea, te vas, te entregas en manos de todos esos fariseos, esos corazones perversos, y tu muerte será para glorificar mi nombre. Aleluya. Y llegó para dar el mensaje que necesitamos saber cada uno de nosotros, el mensaje de salvación. Él vino hace 2000 años para decir, hey, como lo venían haciendo, fatal. De aquí en adelante es de esta manera. Él duró 30 años aquí en tierra y ahí coge su ministerio y duró durante 3 años sanando enfermos, levantando paralíticos, libertando, resucitando muertos, dando el mensaje de amor, de paz. Tú quieres vida eterna a través de mí, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y ese es el mensaje que el Señor da hoy para tu vida. El mensaje que el Señor quiere, y ese mensaje de amor. Porque muchos lo estaban esperando como un justiciero, que venga un rey con una espada, que empiece a matar todos estos fariseos. Pero no, Él vino a traer un mensaje de amor. Un mensaje para que tú hoy, y los que han recibido ese mensaje durante más de 2000 años, se vuelvan de sus malos caminos y pongan un corazón de carne, porque Él lo promete. Quita corazón de piedra, un corazón de carne a los que son sensibles a la voz de su amado Señor. Y aquí en esta estación, la estación de Belén, vemos que ya se acercaba su hora, la hora de morir por una humanidad, para que a través de esa muerte, esa humanidad fuera salva. Para que tú y yo hoy podamos decir y tener la seguridad de que tenemos una vida eterna, que nosotros vamos en este tren de estación en estación hasta que lleguemos ya a la estación final, la vida eterna. Y ya no hay más, hasta ahí llegamos. Pero hay unos procesos y vamos por la estación del Calvario. Llegamos al Calvario, a la estación del Calvario, crucificaron a Jesús, le dieron con látigos de cuero, bolas de metal y trozos de hueso que cada tirada de latigazo le levantaban la piel y los tendones se le veían. La película Pasión de Cristo, para el que no la haya visto, véanla, que se asemeja mucho a la crucifixión de Jesús. Todo el dolor que sufrió por cada uno de nosotros y por toda esa humanidad caída que ha sido desobediente, porque lo hizo tan solo por amor, para rescatarnos, para darnos una vida con esperanza, una vida eterna. Aleluya. Y hay un periodista que se llama Lee Stroll, que él dice, si tú le puedes llevar este mensaje a 3, 4 personas, y cuando el pastor me dijo para que compartiera, yo dije, es buen momento para que yo no se lo dé a 3 a 4 personas, sino a personas que estamos aquí de manera presencial y los que nos siguen a través de internet, que hay 4 factores que nos hacen ver de que todo eso fue real. Eso no fue mito, eso no fue leyenda, eso no fue un cuento, eso fue hechos reales. Hubo una crucifixión, hubo una muerte allá en la estación del Calvario,
y hubo una resurrección, que ese es el eje central de nuestra fe. No puede haber un cristiano creyendo que hay una muerte y no hay una resurrección. No, ese es nuestro núcleo, nuestra eje, de que así es. Y hay muchos escritos y muchos estudiosos que no se contradicen en esto, siendo cristiano y no cristiano. Dicen, efectivamente, hubo una muerte y hubo una resurrección, porque los manuscritos están. Y hay escritos que corroboraron eso a través de historiadores, gente política del primer siglo, como Josefo, Flavio Josefo, y un político que era historiador también, que era Cornelio Tácito. Ellos corroboraron todo eso a través de los manuscritos, los registros de historia que estaban evidenciando todo lo que pasó. Y una leyenda dice, para que sea una leyenda tienen que pasar muchísimos años, pero cuando son hechos reales, en el momento ya va de boca en boca los escritos, y allí está escrito. Y hay un estudioso ateo que se llama Good Luderman que dijo, la muerte de Jesús como consecuencia de la crucifixión es indiscutible, no se puede discutir, porque es una evidencia real, hechos reales. Y hay otro factor que son los primeros escritos. Esos escritos están en los registros históricos, manuscritos de la época, no se contradicen entre sí y dicen que para que una fuente sea fiable tienes que buscar entre 1 y 2. En el Nuevo Testamento hay más de 9, bien sea dentro de la Biblia o fuera de ella. Y esa es la declaración de fe que cada uno de nosotros, desde la iglesia primitiva, desde los primeros discípulos, nosotros tenemos esa declaración de fe, que tenemos un Dios que murió por nosotros, por nuestros pecados, pero Él se levantó de los muertos. Aleluya. Ah, no, pero es que están siendo influenciados, les han lavado el coco porque es que estuvo ahí al lado de ellos. Ah, bueno, pero es que también tenemos la declaración de una persona que los mataba, que los torturaba y que los llevaba al cementerio, y era Saulo de Tarso. Perseguía a todos los cristianos, todo lo que oliera a Jesús, los perseguía y los mataba. Y él en el camino a Damasco, cuando fue persiguiendo a unos cristianos, a unos discípulos de Jesús, tuvo el encuentro con nuestro amado Señor. Aleluya. Y en ese encuentro, Saulo le dice, ¿quién eres? Y Jesús le dice, al que tú persigues, soy Jesús. Y ahí tuvo, y se desvaneció por completo, y ahí tuvo un corazón. No empezó que pero, que por qué, que no lo veo, que sí lo veo. Se entregó. Y le dijo, sigue, y llega a la casa de Ananías, y ahí te voy a decir lo que tienes que hacer. Este era un hecho real, una persona que perseguía y tuvo ese encuentro con el Señor, y nos dice en 1 Corintios 15, 3, 4, para los que apuntan, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Yo lo transmití, yo lo transmito así como lo recibí. Así eran los rabinos, ¿no? Cuando ellos transmitían, de la misma manera que transmitían, recibían y entregaban, sin alterarlo, sin cambiarle ni una coma. Ah, aquí está. Me encontré con él. Él murió, resucitó al tercer día. Aleluya. Tal como lo recibí, se los doy. Ya cada quien vea cómo lo recibe. Pero después de 3 años, va para Jerusalén a encontrarse con Pedro, el otro apóstol, y Jacob, y le dice, cuéntame, quiero saber esa vivencia y cara a cara con el amado, con nuestro amado. Quiero escuchar más porque lo que yo viví fue algo espectacular. Y nadie te puede quitar a ti lo que tú estás viviendo con nuestro amado Señor.
lo que nosotros vivimos solamente lo sabemos nosotros, ese primer amor, ese encuentro que tuvimos cara a cara con nuestro Dios. ¿A través de qué? De esta fe, de esta convicción que nosotros tenemos. Porque lo creímos así, indagamos, ¿no? A veces dice, estaba el discípulo que era, ¿cómo? Tomás, el incrédulo. Tomás el incrédulo. Yo si no veo, no creo. Y el Señor se le apareció y le dijo, ven, pon el dedo aquí, pon el dedo aquí. Y creyó. Y hay personas que son así. Pero dice, más bienaventurado es aquel que no viendo, cree. Aleluya, gloria a su nombre. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta mañana? Aleluya. Esto lo confirman Mateo, Marcos, Lucas, Corintios, Pablo a través de la iglesia de Corintios, Éfeso y muchos otros libros que están fuera de la Biblia, libros históricos. Pero hay un tercer factor que es la tumba vacía. Tenemos la crucifixión, tenemos los relatos de los primeros escritos y tenemos una tumba vacía. No tenemos un Dios que se quedó allí en la tumba, se levantó de entre los muertos. ¿Y sabe quién lo certificó? José Arimatea. ¿Quién es ese? Ese era un hombre muy influyente que era dueño del sepulcro donde enterraron a Jesús y él lo entregó. Ahí están los escritos. Aquí no se está inventando nada. Todo está para el que quiera buscar. El que busca, halla. Aleluya. Y el que haya encuentra. Gloria a Dios. Y ahí fue donde se depositó el cuerpo de Jesús en su crucifixión y su muerte. Y todos los enemigos de Jesús confirman este hecho. Todos, bien sean cristianos o no, los romanos, los religiosos, los fariseos, todos concluyeron de que era verídico la crucifixión. Entonces, si hay un juicio y yo voy a ese juicio y los que están en contra dicen que sí fue y los que están a favor dicen que se fue, es concluyente. Hay un hecho. Entonces, aquí no hay nada que buscar. Hubo una muerte y hubo una resurrección. Pero como decían los romanos, que lo que estaban diciendo los discípulos que había resucitado era mentira, si la tumba estaba vacía. Ellos implícitamente se quedaron callados. No pudieron negarlo, porque la tumba estaba vacía, aleluya, gloria a Dios. Y los religiosos, los fariseos, no pudieron negarlo tampoco, porque es más de lo mismo. Para ellos hubieran sido preferido tenerlo ahí muerto y empezar a cobrar para que la gente pasara, pídele por tu petición, tócale el cuerpo, bésalo, y ya, porque eso es lo que hacen los religiosos. Pero ahí no está nuestro amado Señor. Él vive y vive esperándonos allá arriba para nuestra vida eterna. Gloria a Dios. Pero hay otro factor, que son los testigos oculares. Como habíamos dicho, que si una o dos fuentes tú puedes conseguir, era algo fiable, dijimos que hay más de 9. Y hubieron más de 500 personas, más de 500 testigos que confirmaron esto. No fue nada más sus discípulos, fueron gente escéptica, gente como Tomás, gente de mucha posición social, ricos, pobres. Él estuvo con ellos. ¿No me cree? 1 Corintios 15:5. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores, a la vez la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, dice el apóstol Pablo. Aleluya. Ahí está el apóstol, ya no Saulo de Tarso.
aquel hombre perseguidor, sino ahora el apóstol, el seguidor de Cristo. Yo también tuve la oportunidad. Yo también lo vi. Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Qué corazón. Cómo transforma el Señor el corazón de las personas. Y si nosotros nos ponemos a ver los escritos, podemos ver muchas películas a través de internet, y sobre todo en esta fecha que ya próxima vienen, que ya viene otra vez la resurrección, la muerte, la crucifixión. Los apóstoles dejaron solo a Jesús. Los apóstoles se mandaron a mudar, como dijeran aquí en Tenerife, en Canarias. Lo dejaron solo. Lo dejaron solo allí con el peso de esa cruz, al Monte Calvario, esa estación que estamos ahora actualmente todos. Estamos ahí en esa estación, aleluya. Tenían miedo, negando a Jesús, como lo negaron algunos apóstoles. No podían andar, no tenían la convicción de que con el que estaban durante 3 años era el Dios Todopoderoso, el Hijo, el unigénito del Padre que vino para ofrecernos esa vida eterna. Pero cuando ellos vieron eso, vino poder sobre sus vidas. Ya no les importó predicar la palabra, decir esto fue así. Murió, resucitó y vino poder en los discípulos, que no les interesó ya después. Que vas a ir preso, méteme preso. Que vas a morir, mátame. Y murieron como mártires, todos menos Juan, que murió de vejez. Porque vino poder, vino convicción a su vida, que era real todo lo que les había predicado y el mensaje que le trajo Jesús del Padre. Y ya no les importó, se acabó el miedo. Porque ellos sabían que si morían iban a resucitar para vida eterna. Aleluya. Así como tú y yo, si tenemos a Jesús en nuestras vidas, si hoy caemos, si hoy pasando la calle nos lleva un coche, lo que dice la palabra es que dormiremos, pero despertaremos al otro lado, en los brazos de nuestro amado Señor. Aleluya. Dicen algunos teólogos y eruditos que hay que tener más fe para llegar a ser ateo que para ser cristiano. Es impresionante. Es impresionante. Porque hay más evidencia para tú poder ser cristiano que no. Y hay personas a lo largo de nuestras vidas que uno puede irle compartiendo. Y yo tengo una persona que vamos compartiendo, él se hace decir que es ateo. Y vamos hablando y vamos discutiendo y vamos allí interactuando un poco en la fe y él dice que ya después de esto ya no hay más nada que hacer. Yo le digo, no, ahí es cuando empieza, muchacho. Y empezamos en esa interacción extraordinaria. Y yo le digo, toma, mira, esto corrobora la fe a la cual yo sigo, míralo. No me hace falta. Claro, es que no quieren llegar allí, a donde el quiebre, a donde el apóstol Pablo después de Saulo quebró su corazón para después ser seguidor de Cristo. Pero cuando esta persona a veces va a hacer un trámite, Dios quiera que me salga. Yo digo, tremendo. A veces hasta los ateos tienen a Dios en su boca. Como a veces me recita a veces versículos de la Biblia, y yo, qué bueno que te sabes la Biblia. Y es la fe, la certeza de lo que no podemos ver. Y como dijimos, Tomás para creer tuvo que ver. La psicóloga Warren, no sé quién la ha escuchado, dice que muchas personas, la gran mayoría, llegan a ser ateos, pero por problemas que tuvieron en su infancia con sus padres, separaciones, maltrato, y a veces porque no han tenido ese calor, esa cercanía con un padre. Y hay evidencias médicas
que demuestran que Jesús murió en la cruz y descartan la teoría del desmayo, porque hay personas que dicen, no, es que se desmayó. Se desmayó con la paliza que le dieron, cómo quedó el cuerpo, la cara, y para más le clavan por el costado una lanza que salió hasta agua, hasta su última gota de sangre y después agua. Murió vilmente por amor a nosotros. Y por amor a todo eso que venimos desde el jardín del Edén. Que ahí, paciencia el Señor, hasta que tuvo que mandar a su Hijo. Y ahora, los que vivimos, tenemos la oportunidad, esa gracia, de ponernos a cuenta. Y esta es la última estación. Se acerca el final. ¿Estamos en qué estación? La del Calvario. Y aquí, en esta estación, lamentablemente hay una bifurcación. Bifurcación es cuando vienes por una carretera y esa carretera ya se desvía a dos vías. Estamos ahí, en la última estación, y de ahí tenemos que escoger o para un lado o para el otro. Si tú quieres coger, vamos a decirte, para el malo, te voy a decir primero. Si tú llegas a escoger por Juan 3:36, por esa estación para allá, mira lo que dice. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecerán bajo la ira del juicio de Dios. No podemos coger por ahí. Iglesia, no podemos coger por allí. Es la última estación. Estamos esperando los que han comprado el boleto, pero aquí vamos a comprar un boleto hoy. Y ese boleto está en Juan 1:12. Y ese boleto dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Aquí hay una ecuación sencilla. Me voy a voltear un poco para los que no siguen en internet. Pero los que están aquí de manera presencial, aquí tienen una ecuación. C más R igual a H. Creer más recibir es igual a llegar a ser hijos de Dios. No podemos llegar a ser hijos de Dios si no cumplimos esta ecuación. ¿Puedo recibirlo sin creer? Bueno, recibo que a Jesús, sí, pero no creo todo lo que es, eso es puramente. No puedes llegar a ser hijo de Dios. Que yo creo, pero mira, yo creo en todo y mira, si es mi vida, bueno, estás incumpliendo la otra parte de la ecuación. Porque si allá tuviéramos un 4 y aquí fueran 2 más 2, 2 más 2 es igual a 4. Pero si fuera 2 más 3 no es 4. Entonces, esta ecuación tenemos que cumplirla a rajatabla para comprar el boleto para la vida eterna. Como nos dice Juan 1:2, pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Qué bendición que tú y yo podamos decir, yo he cumplido con esta ecuación, yo creo, yo lo recibí en mi corazón y en mi vida un día, tomé la decisión y ahora el Señor me dio la potestad de ser hijos de Él. Gloria a su nombre. Y si tú en esta mañana estás allí peleada con el Señor, yo lo recibí hace muchos años, pero es que no lo veo. Pero bueno, con esto que yo he escuchado esta mañana, mira, yo he pasado esto toda mi vida. Hoy es la oportunidad. Hoy es la oportunidad para que nos reconciliemos con el Señor, compremos este boleto a la vida eterna, que estamos aquí en la estación del Calvario. Montados muchos ya estamos con el boleto, solamente viene el evento de nos vamos. Pero muchos están abajo,
todavía observando a Cristo en la cruz. Ay, murió. Y lamentándose. Señores, tenemos que tener gozo, porque nuestro Dios no se quedó clavado en ese madero, sino que Él vive y vive por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Y si hoy tú quieres completar esta ecuación, yo voy a pedir que cerremos nuestros ojos, yo voy a orar. Y si tú quieres recibir al Señor como tu Salvador, si tú te quieres reconciliar con el Señor, porque dice, Señor, es que sí, hay muchas evidencias que me llevan a ti, yo voy a orar y solamente tú párate de allí y el pastor va a orar por ti, para que tú recibas este regalo, recibas este billete que necesitamos para llegar a la vida eterna. Si tú lo recibiste, ora ahí donde tú estás, proclama las buenas nuevas, porque nuestra redención está cerca, aleluya. Y damos gracias al Señor en esta mañana, bendito Dios. Oh Señor, aquí estamos reunidos, Señor, como la iglesia, Señor, que tú nos dejaste, Señor, hace más de 2000 años, esa iglesia primitiva, Señor, que estamos arraigados a tu palabra, a las evidencias, a tus epístolas, Señor, que allí están, Señor, a tantos libros, Señor, tantos hechos reales, Señor, así como la arqueología, la ciencia, Señor, dicen que sí, Señor, que todo cuanto está escrito ha sido, Señor. Pero hoy, Señor, rendimos nuestra vida a ti, Señor. Te pedimos perdón, Padre, si nosotros hemos fallado en nuestro caminar, en nuestras estaciones en esta vida, Señor. Pero hoy queremos santificar nuestras vidas, Señor. Queremos ponerlas bien delante de ti. Oh, bendito Dios, nosotros tenemos un corazón, Señor, contrito, humillado, Señor, revélate, danos la visión, Señor, cuando fallamos, danos un corazón de carne, quita, como dice Ezequiel 36:26, Señor, que tú quitas el corazón de piedra y pones un corazón de carne y pones espíritu, Señor, en esas vidas huecas y vacías, Señor. Levanta, Señor, un pueblo con ganas de proclamar las buenas nuevas, Señor, así como estos discípulos que no se callaron, que siguieron, Señor, diciendo que todo era real, que todo había sucedido, que esto no podía callar, esto tenía que expandirse, Señor, y hoy lo vamos a seguir proclamando, Señor, que tú vives y vives por siempre. Y si tú, hermano, amigo, lo que te quieres sentar en ese camino para esa eternidad con nuestro amor, Señor, levántate de tu silla y todos los demás sigamos con nuestros ojos cerrados, orando al Señor y clamando al Señor para que el pastor ore por ti. Si tú tienes algún dolor en tu corazón que no te ha permitido estar cerca de Él, hoy es el momento. Levántate mientras Esther nos pone una alabanza para que sigamos proclamando las buenas nuevas. Aleluya. Gracias, Señor, porque sabemos, y esa es nuestra convicción, nuestra certeza, Señor. Esa es nuestra fe, Señor, porque ese es nuestro eje central, el núcleo, Rey, de nuestra vivencia, Señor, que tú moriste. Sí, es un hecho, pero también sabemos que tú resucitaste, Señor. Pero también, Señor, sabemos que esa tumba está vacía y tú te presentaste delante de muchas personas diciendo que pusieran su vida en orden, que esperaran la promesa. Aleluya. Pero de 500 personas, Señor, se fueron diluyendo, se fueron cansando entre los abaratares de la vida, problemas, y se fueron yendo. No esperaron la promesa. Solo 120 personas fueron fieles. Si tú quieres ser dentro de ese remanente fiel, levántate. Levántate y di, Señor, aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí. Y el pastor estará orando por ti. Sigue con tus ojos cerrados, alaba al Señor. Y que el Señor ministre nuestras vidas en esta mañana. Gracias, Señor. Te adoramos, Rey de Gloria.